Saludos, estamos muy contentos en poder conectarnos en los diálogos de la biblioteca. Es un nuevo espacio de discusión con investigadores, académicos y público en general aquí en la Biblioteca Jesús T. Piñero. Contamos con diversos académicos e intelectuales de gran renombre tanto a nivel nacional como internacional para discutir temas relevantes del acontecer nacional e internacional. Te esperamos. Saludos y bienvenidos a Diálogos de la Biblioteca. Soy el doctor Javier Alemán Iglesias, director ejecutivo de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero en la Universidad Ana G. Méndez en el recinto de Carolina. Diálogos es el nuevo proyecto de la Biblioteca Piñero que propone una interacción multidisciplinaria entre investigadores, docentes y comunidad en general. Espero que lo disfruten. Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos de la Biblioteca, la nueva propuesta de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero. Mi nombre es Rafael Rivera Ortiz, director de Investigación y Estudios Graduados del Recinto de Carolina, y seré su moderador durante este episodio. Me acompaña mi colega Wilfredo Colón Guas, catedrático del Departamento de Ciencias y Tecnologías del Recinto de Carolina, con quien daré seguimiento al diálogo del tema de terapia hortícola, ¿verdad? En el episodio anterior habíamos comenzado a hablar al respecto, hablamos de las teorías, hablamos de algunos beneficios, hablamos de los enfoques distintos que se asocian a la terapia hortícola. Incluimos otros tipos de terapias basadas en la naturaleza, pero hoy queremos enfocarnos más en quién puede ser ese terapista hortícola, ¿verdad? ¿Qué necesita, qué tipo de educación o capacitación necesita? Así que bienvenido, Wilfredo. Sí, yo quisiera, ¿verdad? Primero mencionar que en nuestra institución, en el recinto de Gurabo, se aprobó el primer certificado graduado en intervención asistida por animales. Y eso es importante porque ya ese es un programa que va a comenzar próximamente, donde las personas van a recibir una certificación profesional. Y nuestro objetivo, nuestra meta es crear un certificado profesional en terapia hortícola. Y para eso, entonces, un terapeuta hortícola es alguien que está registrado profesionalmente con la Asociación Americana de Terapia Hortícola y se le designa con las credenciales profesionales como HTR, Horticultural Therapy Registered. Eso significa que cumple no solamente con haber completado el programa académico, sino también con unas horas que son de práctica. Se requiere pues, una licenciatura o bachillerato en terapia hortícola con un mínimo de una licenciatura con cursos adicionales en ciencias vegetales, ciencias humanas y terapia hortícola para lograr el registro profesional. En adición, se requiere completar una pasantía de 480 horas de formación multidisciplinar y eso pues, conlleva tiempo. Entonces, si una persona cumple, como dije, que ya viene con una licenciatura, un bachillerato y tiene entonces los 12 créditos de ciencias vegetales, los 12 créditos de ciencias humanas y completa los 9 créditos en adición a las 480 horas de la pasantía, ahí entonces puede solicitar la certificación y entonces ya puede empezar a utilizar lo que es el HTR, Horticultural Therapist Registered. Y eso pues tiene un valor inmenso porque entonces va a distinguir que esta persona está capacitada en estas áreas y estamos viendo que hay sobre 500 miembros en esta asociación y estamos viendo que hay muchas personas jóvenes que ven esto como una oportunidad de desarrollarse profesionalmente y conseguir empleos en todo lo que es ese campo de la salud que hemos visto, especialmente, fíjate ahora, Rafael, con lo de la pandemia, la necesidad que hay actualmente, necesidad física, emocional, cognitiva, en la población. Entonces, la terapia hortícola puede jugar un papel bien importante en ese proceso de lograr mejorar el bienestar de la salud o el bienestar general de la población. Pero podemos tener un bachillerato en cualquier disciplina y combinarlo
con alguna certificación en terapia hortícola. Sí, entonces generalmente en las universidades en los Estados Unidos que hicimos la búsqueda, está bien sesgado en la parte de ciencias naturales. Casi todos estos Correcto. programas están localizados, ¿verdad?, en el departamento de horticultura, de arquitectura paisajista. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Colorado State University. En la Universidad de Florida está en el departamento de horticultura ambiental, de donde yo me gradué de mi doctorado, pero cuando yo estudié no lo tenían, eso es algo nuevo. En Oregon State University está en el departamento de horticultura. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que está bien sesgado a la parte de ciencias naturales, y las personas entonces tienen que completar la parte de ciencias humanas para ir los 9 créditos, y con eso y la pasantía, y ahí logra entonces su certificación profesional. Okay. ¿Dónde pueden, ya mencionaste algunos, ¿verdad? Pero esto no es exclusivo de Estados Unidos, obviamente. También hay otros intereses en Hispanoamérica, unos esfuerzos en diferentes países que de hecho se han acercado a nosotros, o nosotros nos hemos acercado a ellos también en ocasiones. Sí, ¿Podrías hablarnos de algunos de esos esfuerzos? sí, cuando nosotros celebramos nuestro primer congreso, hicimos la primera conferencia sobre terapia hortícola en Puerto Rico, y vamos a tener una segunda y una tercera, pues ahí tuvimos la oportunidad de relacionarnos con diferentes personas en Iberoamérica que le interesa el tema de la terapia hortícola, y tenemos que darle, ¿verdad?, el crédito a Perla Sofía Curbelo, que ella ha estado ya en conversaciones con la Asociación Chilena de Terapia Hortícola, la Asociación Argentina de Terapia Hortícola, la Asociación Peruana de Horticultura Terapéutica y Social, la Asociación Española de Terapia Hortícola y Horticultura Escolar. Entonces, todos de ellos que forman parte de esas asociaciones, algunos, ¿te acuerdas? Participaron en nuestra primera conferencia como Sí. conferenciantes, invitados, y hemos estado en conversaciones con ellos, con mira a tratar de establecer alguna alianza, porque la información que recibimos de ellos es que no hay un programa académico en terapia hortícola en español. Uh-huh. Ellos sí saben que hay cursos de educación continua, hay cursos de certificados de educación, no a nivel de educación superior. Y ven que hay una necesidad grande, especialmente que necesitan más información escrita, quieren ver más investigaciones en terapia hortícola en español, porque está bien sesgado a los países de habla inglesa. Estados Unidos tiene una larga tradición en este tema. Inglaterra tiene una larga tradición. Estamos viendo también en los países, en Japón, Pero, en Wilfredo, China. cuando mencionas larga tradición, es la más larga en Estados Unidos, pero realmente son aproximadamente 100 años o menos de 100 Exacto. años desde que se utilizó por primera vez el término de terapia hortícola propiamente, ¿verdad? Obviamente hay unos ejemplos de uso de las plantas como parte de procesos terapéuticos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde la Edad Media Sí, probablemente. exacto. Pero como con el nombre, con el término de terapia hortícola relativamente reciente, estamos hablando de para el 1950 aproximadamente, si no Exacto. estoy equivocado. Sí, no, y entonces lo que se desarrollaron fueron la licenciatura o bachillerato, y se llegó a ofrecer hasta una maestría, y en un momento dado se ofrecía un doctorado. Pero entonces la matrícula ha bajado y ahora se ha concentrado más en esta certificación profesional, aunque se siguen ofreciendo grados de bachillerato o licenciatura en terapia hortícola, pero esos grados más avanzados han ido disminuyendo la matrícula en esos programas. Pero volviendo a lo que es este grupo de colegas de Iberoamérica que nos han traído esta preocupación, y eso también nos ha animado mucho, porque nosotros a través de los fondos externos que logramos a través del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pues la meta es crear un certificado profesional en nuestro recinto, y eso es bien importante porque sería el primer programa
que es en español. Y ahí vemos una gran oportunidad de establecer esos enlaces, esas alianzas con todo este grupo de personas, compartir experiencias. Y yo creo que ya es bien enriquecedor porque nos dimos cuenta que hay mucha actividad que se está llevando a cabo en estos países. Correcto. Y además del fin último, ¿verdad? De nuestro proyecto, que es crear esa certificación profesional. Mencionabas también la conferencia internacional que realizamos y las que vamos a seguir realizando. ¿Podrías hablarnos un poco de la propuesta y qué implica, ¿verdad? En términos de los 3 años de duración de la misma. Sí, el programa que nosotros tenemos actualmente va por varias etapas. La primera es lograr, primero, redactar la propuesta académica y nosotros lo hemos hecho con 4 cursos que llenan los requisitos de la Asociación Americana de Terapia Hortícola. Eso es bien importante porque queremos que los estudiantes se certifiquen más adelante. Y básicamente, pues esos cursos son introducción a la terapia hortícola, técnicas de terapia hortícola, la programación de las técnicas de terapia hortícola y la práctica en terapia hortícola. Y esto está cónsono con los otros programas académicos que se ofrecen en las otras universidades. La diferencia es que esto es en español y conlleva pues 12 créditos que en muchos casos esta es una concentración menor para muchas personas. Entonces, en este momento, pues ya elaboramos la propuesta académica y está pasando por los cuerpos rectores de nuestra universidad. Cuando concluya ese proceso, entonces pasa a la agencia que otorga las licencias en Puerto Rico, que es la Junta de Instituciones Postsecundarias. Y de ahí entonces tenemos que lograr que lo que es la Middle States, que es la agencia acreditadora en los Estados Unidos, no lo apruebe. Y cuando logremos todo eso es que podemos ofrecer el curso. De la misma manera que estamos llevando a cabo esa parte de preparar la propuesta, de lograr su aprobación los cuerpos rectores internos y externos, pues nosotros, tú y yo, nos estamos capacitando, somos estudiantes actualmente y ha sido, ¿verdad? Bien, las personas que me conocen me dicen, pero tú tienes mucho tiempo que ahora mismo estás tomando cursos a esta etapa de tu vida, entonces, tú estás loco. Pero digo, no, es algo nuevo, me estoy reinventando. Y entonces es cómico porque yo estoy en una etapa de mi vida diferente a donde tú estás, pero los dos estamos luchando ahí como si fuésemos estudiantes subgraduados, ¿verdad? Nosotros compartimos todo ese proceso de aprendizaje y ha sido bien enriquecedor y conlleva mucho esfuerzo. Pero eso es parte también del proyecto. Cuando tú me trajiste la idea hace 2 años, yo no tenía ni idea de lo que era terapia hortícola. Me parecía innovador, me parecía súper interesante, pero entonces al enfrentarnos ahora, ¿verdad?, a los cursos, lo que son ventajas para ti son desventajas para mí, pero es chévere, ¿no? Porque nos complementamos, como estudiantes. Sí, somos estudiantes subgraduados en este momento, a pesar de que los dos tenemos doctorado en nuestras respectivas áreas. Entonces, es un reto y es excelente porque podemos ver de primera mano qué significa completar el certificado. Entonces, eso es bien importante. Luego que nosotros logremos eso, porque la facultad tiene que estar certificada para lograr la certificación de la Sociedad Americana de Terapia Hortícola, pues esperamos ofrecer un curso de vanguardia, un curso de primer orden a la población hispanoparlante. Eso es nuestra meta. Y de ahí entonces le estaríamos dando seguimiento, tratar de ubicar a las personas en lugares específicos. De la misma manera, ya venimos trabajando, identificando esas asociaciones en Puerto Rico que se pudieran beneficiar de la terapia hortícola. En este momento ha sido unos acercamientos informales y la pandemia pues nos ha limitado en ese sentido, porque imagínense ustedes en una égida que queremos trabajar, pues no tenemos acceso a la égida en este momento, está todo aguantado, pero en ese acercamiento que hemos hecho con diferentes organizaciones ha habido una receptividad increíble, increíble. O sea,
eso vino a través de la primera conferencia y a través de otros foros, a través que han visto nuestras presentaciones en diferentes redes sociales y han hecho acercamientos. Por lo tanto, hay un campo fértil en Puerto Rico de personas que ven que la terapia hortícola les puede servir en este proceso de mejorar la calidad de vida de las personas. Y se refleja en la asistencia de esa primera conferencia que tuvimos, esa conferencia internacional que realizamos desde aquí, desde Puerto Rico, donde a pesar de ser online, ¿verdad? Cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Justo, fue en mayo. Comenzando la pandemia, que se supone que, bueno, que íbamos a traer invitados desde Florida y desde otras partes, terminó siendo completamente online. Y en un momento dado pensamos que iba a ser un desastre, ¿verdad? Porque en términos de asistencia, y tuvimos una asistencia de más de 100 personas que se conectaron desde diferentes partes del mundo. Y fue bien rico, yo creo que la recepción fue bien buena y el interés se demuestra, ¿verdad? En esa asistencia. Yo creo que hay una gran necesidad y en el caso de Puerto Rico, pues se adapta bien porque no estamos limitados por esos cambios de temporada. O sea, esto es algo que se puede hacer a través de todo el año. Estábamos hablando un poco de las facilidades, pues estas son actividades que se pueden llevar a las ejidas. ¿Verdad? Se pueden llevar actividades hortícolas a un salón de clase, a una escuela. Se puede llevar a un lugar donde se está haciendo algún tipo, a los hospitales, que hemos visto trabajos que han llevado actividades a los hospitales. Por lo tanto, es bien variado todas las actividades y las estrategias que podemos implementar. Qué bueno que traes eso, porque quizás los que nos escuchan piensan que para hacer una terapia hortícola hay que estar dentro de un jardín o dentro de un bosque, ¿verdad? Y no es así. Podemos traer elementos de las plantas a otros escenarios. Claro, mientras más naturaleza exista dentro del escenario terapéutico, mejor, pero podríamos traer elementos de la naturaleza a otros escenarios que no tienen naturaleza y de igual forma formar parte de un proceso terapéutico efectivo. Sí, lo ideal, ¿verdad?, es preparar un lugar que cumpla con accesibilidad, que cumpla con esas rampas, que cumpla con la seguridad que pudiéramos llevar personas, no importa en qué condición se encuentran. Y eso pues conlleva una inversión y hemos visto ejemplos, ¿verdad? Nuestra profesora tuvo esa experiencia. Ella creó un invernadero en un lugar, eso fue en Chicago, si no me equivoco. Sí. Tuvo que diseñar un invernadero para personas con necesidades, discapacidad mental y física. Entonces mostró muchos ejemplos de, obviamente, lo que es unas aceras que pueden pasar, las sillas de rueda, unos bancos que se pueden mover para que las personas no se sientan limitadas. Vimos también cómo usan unos instrumentos que son adaptados, porque si no tiene una mano, lo que tiene es una mano que está atrofiada, pues si tú vas a adaptarle un instrumento para que pueda mover el suelo, para que pueda llenar el tiesto, para que pueda sembrar. Vimos también personas en sillas de ruedas que tenían que tener movilidad dentro de ese invernadero, no se podían estar limitados. Entonces había muchas consideraciones. También pues vemos que si estamos trabajando con personas que vienen con necesidad de salud, tenemos que cuidar por esa información, ¿verdad? Tenemos que cuidar con lo que es la ley IPA, no se puede estar divulgando las condiciones. Tenemos que, por lo tanto, el que trabaja en la terapia hortícola se convierte como también en un profesional de la salud que tiene que conocer las leyes que tienen que ver con personas en estas condiciones. Como dije, la ley IPA, APA, que tiene que ver con
cómo tú tienes que tener un lugar accesible sin ningún tipo de limitación, con seguridad, etcétera. Sí, tenemos que conocer el Entonces, código de ética de la disciplina también. el código de ética de esa información que tú estás manejando ya tiene que ser bien cuidadoso con esa información. No puede estar divulgando que estás tratando personas con ningún tipo de condición. Y eso es todo un cambio de paradigma en las personas que trabajan en la horticultura. Se tienen que capacitar en eso. Y hemos visto ejemplos de muchos lugares que cumplen con todos esos requisitos. Y lo ideal es poder llevar a las personas a esos lugares. Eso es lo ideal. Pero si no, pues podemos llevar las actividades a los lugares. Correcto. Y mencionábamos en el episodio anterior las teorías que tratan de explicar esta relación con el resto de la naturaleza y los beneficios que puede tener acercarnos más al resto de la naturaleza. Pero también mencionábamos que la disciplina es un tanto joven, apenas lleva 100 años o un poco menos. Así que los estudios, aunque han habido muchos, se necesitan muchos más, ¿verdad? Todavía Sí. son estudios que quizás no son anecdóticos, son estudios muy bien hechos, pero como la misma naturaleza de la terapia que se da en grupos pequeños o individuales, no permiten hacer estudios con una población numerosa. Así que eso pues sigue siendo un reto para la disciplina. Ahora mismo se están haciendo unos esfuerzos para hacer metaanálisis, un poco hacer agregados de los diferentes estudios que se han hecho para lograr entonces dar cuenta de esos beneficios con un trabajo científico cada vez mejor, ¿verdad? Más sólido, más robusto. Pero hay de todo. Como tú bien dijiste, hay unas revistas que llevan ya bastantes años y que tienen diferentes estudios muy interesantes, muchos de ellos, tanto cualitativos como cuantitativos, pero todavía necesitan trabajos en español y yo creo que eso es parte de lo que nosotros vamos a lograr haciendo nuestra certificación profesional y que se gradúen cada vez más personas que hablan español para que hagan también estudios en esta área. Sí, porque vimos, ¿verdad? En algunos de los trabajos que hemos leído, si tú quieres mejorar el estado físico de una persona, con una sesión no da. Tienes que proporcionarle muchas sesiones y ahí sí tú puedes entonces aumentar la resistencia, pero eso no es algo con una sola sesión, eso conlleva un proceso. Si nosotros queremos mejorar esa coordinación de los ojos a las manos, con una sesión no da. Correcto. Entonces es algo que es continuamente vamos construyendo sobre una base, sobre unas actividades y las podemos llevar desde lo más simple, lo vamos haciendo más compleja y en el proceso la persona puede mejorar esa coordinación de los ojos y las manos. Ese es lo que es el motor skill, ¿verdad? Esa destreza motora fina que muchas personas requieren. En otros casos, hemos visto que si tú quieres un cambio fisiológico, pues sí, tú puedes bajar la presión arterial con una actividad. Eso sí lo puedes hacer, ¿verdad? Quizás puedes bajar el nivel de cortisol con una o dos actividades e inclusive puedes aliviar un estrés, pero no es algo prolongado. O sea, nosotros queremos que sean unos cambios duraderos, unas mejorías a largo plazo. Por lo tanto, lo que nos hemos enfrentado a través de la literatura es que hay que hacer muchas sesiones, pero es un reto. Cuando tú estás trabajando, digamos el ejemplo que pusimos con unos pacientes con Alzheimer, un día que estas personas no quieren participar y sabemos que en la investigación, en cualquier tipo de investigación, el sujeto tiene la última palabra. Entonces, pues esa persona ese día, por X o Y razón, no quiere participar y eso afecta los resultados, pero esa es la población con la cual estamos trabajando. Hubo un trabajo que se presentó en el Congreso
allá cuando fuimos a Estados Unidos a la conferencia de la asociación, que era de diálisis, de personas que tenían diálisis. Entonces, imagínense ustedes, personas que tienen que lidiar con ese tratamiento 3 y 4 horas, 3 veces en semana, incorporarles actividades que puedan interrumpir ese tratamiento imposible. Uno tiene que trabajar esas sesiones alrededor de lo que es la agenda de esas personas. Desafortunadamente vimos estudios donde hay personas que fallecen en el proceso porque están tan vulnerables y no fallecen, ¿verdad? Por las actividades si fuese así sería un desastre. Fallecen porque se encuentran en unas condiciones. Por lo tanto, trabajar con este grupo que es variado, es un reto enorme levantar datos, pero hemos visto, como vuelvo y digo, que queremos basar esto en evidencia, no en anécdotas. Y se puede hacer y se está haciendo y esperamos cuando empecemos a establecer actividades en las poblaciones en Puerto Rico, tengamos éxito y se vayan replicando y se vaya utilizando más y más. Perfecto, Wilfredo. Pues les invitamos a todos y todas a participar de nuestra certificación profesional cuando la tengamos. También que participen de las próximas conferencias que hagamos sobre este tema. Pero hemos llegado al fin de esta edición de Diálogos de la Biblioteca. Quiero agradecerte, Wilfredo, por nuevamente haber participado de este diálogo conmigo y a nuestro anfitrión. Y a nuestro anfitrión, el doctor Javier Alemán Iglesias, director ejecutivo de la Biblioteca Piñero. Y gracias también a Ramón Borges, quien se encarga de todo lo que pasa detrás de la cámara y la edición. Por último, les exhortamos a que visiten la página en Facebook de la Biblioteca Jesús de Piñero, facebook.com/Biblioteca Pinero UAGM. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Hasta el próximo episodio de Diálogos de la Biblioteca.